representantes, dos asesores técnicos, que son Rafael Muriel Fernández y Juan Gil Arrones. Intervienen los dos, se repartirán el tiempo entre ellos, tienen 15 minutos. Ya la disposición de tiempo depende de lo que ustedes decidan. Y tiene la palabra, señor Gil. No, señor Muriel. Decía que buenos días, saludamos a todos y a todas y mostrar también nuestro agradecimiento por habernos llamado y tener esta oportunidad tan importante dentro de un proceso de elaboración de ley que nos dan esta importante participación. El Foro para la Infancia de Andalucía, de profesionales, fundamentalmente está constituido por todos los colegios profesionales que ya he visto en la lista de comparecencia que ayer tuvieron una buena representación. Eso nos va a permitir hacer un poquito más breve, de tal manera que señalar que la diferenciación del foro es precisamente esa, ¿no? Es la integración de muchas miradas desde distintos puntos profesionales, de manera que están los trabajadores sociales, los psicólogos y psicólogas sociales también y del aspecto comunitario, los educadores sociales, los médicos, las médicas, los enfermeros y las enfermeras, los funcionarios de la administración y el colegio de abogados. Está también la cooperación de asociaciones de salud mental específicas, otras como la Asociación de la Prensa de Sevilla, y también el apoyo y la colaboración siempre permanente con la Oficina del Defensor del Menor, sumida, como todos sabemos, por el Defensor del Pueblo. Por lo tanto, estas aportaciones son frutos de ese trabajo en conjunto. Se constituyó un grupo de ley que trabajó de forma, en estos tiempos, obligadamente a través de los Zoom correspondientes, pero que ha tenido un documento que ya enviamos en su día y que hoy vamos a también entregar al final de nuestra intervención. No vamos a hacer un recorrido exhaustivo del documento porque entonces el tiempo se nos va. Entonces vamos a centrarnos en los puntos que consideramos más importantes. Inicialmente nosotros tenemos una cierta satisfacción porque la ley vaya hacia adelante y porque pueda realizarse en esta legislatura y cuanto antes mejor. Pero a la vez insistimos que tenemos que procurar hacer la mejor ley posible. Y de ahí que nosotros hagamos este resumen de enmiendas que consideramos que la Comisión de Desigualdad puede valorar para su incorporación o no, según convenga, ¿no? Lo primero que queremos señalar es que también la satisfacción es que esta ley por fin supera de alguna manera la vinculación que todas las leyes de infancia han tenido hasta ahora, no solamente a nivel del Estado en general, sino también de otras leyes de infancia, de otras autonomías, vinculados esencialmente con el tema de protección. Con lo cual conllevaba a que se legislaba fundamentalmente para la intervención de las instituciones, de forma garantista. Afortunadamente esta ley da un paso hacia adelante, es valiente en ese sentido, e incorpora los aspectos de promoción, de prevención, de asistencia y de recuperación, además del de protección. Sin dejar de centrarse en la protección, incorpora estos otros, ¿no? Que nos parece importante y un hecho diferencial de todas las leyes que hasta ahora
No obstante, a la hora de incorporarlo sí existe una cierta confusión en los términos que en el desarrollo de la ley a veces se contradicen y se contraponen. Y para no hacer este punto muy largo, diremos que los artículos 62, 63, 66 y 68 puede haber cierta confusión con lo que significa promoción o prevención. Sobre todo también protección y asistencia y la idea de rehabilitación integral de salud con la recuperación de sociales. Lo que nosotros proponemos es que haya una revisión de estos conceptos para que la ley no tenga ese inconveniente inicial que puede importar desde su prestigio cada fuera. Entonces, que haya una aclaración de ese tipo de contradicciones. También en la parte de la exposición de motivos, por lo tanto, no queda muy claro ese paso hacia adelante y debemos de añadir, voy ya puntualizando en los sitios que se puede hacer, y en la que habla que es una ley que no solo nace con la vocación de la protección, sino que además es una ley basada en la promoción de los derechos y en la prevención, con especial atención a las situaciones de riesgo y a las personas menores en situación de mayor vulnerabilidad. Esto lo proponemos para añadir textualmente. Como decíamos, una ley que se basa fundamentalmente en la protección se centra mucho o legisla fundamentalmente para las instituciones. Nosotros queremos también en la exposición de motivos añadir después del primer párrafo, en la página 10, que si bien las administraciones públicas tienen un mandato destacado en esta ley, también la ley se dedica a una parte importante de su articulado pensando en la corresponsabilidad de la sociedad en su conjunto, para que todos los niños y niñas y adolescentes que crecen y se desarrollan en Andalucía puedan llevar a cabo su proyecto de vida en condiciones de igualdad de oportunidades. Por lo tanto, se legisla no solo para la garantía institucional, sino para la corresponsabilidad de la ciudadanía. Quiero aquí hacer un acto para proponer una iniciativa que parte en el foro de precisamente del Colegio de Abogados, que lo que propone es que desde el momento del nacimiento de la ley, esta pueda tener una traducción o una adaptación al lenguaje infantil y al lenguaje juvenil para que la ley pueda trabajarse en el espacio de aula. Y no solo completa a los adultos para ver cómo mejora la situación de la infancia y la adolescencia, sino también a los destinatarios directos. Entonces, lo que propone es que en el momento del nacimiento de la ley vaya acompañado de un folleto que traduzca esa ley a términos de infancia y de adolescencia. Curiosamente, lo digo curiosamente, la insistencia del Colegio de Abogados en el que está intentando de alguna manera trasladar a la ciudadanía la misma cuestión. Sería otro hecho diferencial de la ley en Andalucía. Sería la única ley de infancia que nace con un texto también para los destinatarios. Creo que merece la pena. Otro de los bloques que para nosotros es prioritario es el papel de las entidades locales. La ley la entendemos que está un tanto descompensada en cuanto a las responsabilidades de las entidades locales. Sabemos que ayer los colegios insistieron en este aspecto especialmente, pero no queremos dejar pasar por encima de ello, puesto que es en el territorio, al final, donde se asiste a los conflictos, a las dificultades. Y por lo tanto, los profesionales nos transmiten que son los profesionales de la primera trinchera lo que muchas veces están no suficientemente valorados en términos de plazas, de número de trabajadores. De manera que también
se agobian en el trabajo, etc. La cuestión es, por lo tanto, es que que las entidades locales, junto con la Junta de Andalucía, desarrollen un mapa de recursos. Estoy hablando de una propuesta técnica que afecta a un artículo en concreto, al artículo 21, que una de las entidades locales, junto con la Junta de Andalucía, desarrollarán un mapa de recursos en el plan estratégico y un catálogo de prestaciones de infancia y familia que den respuesta a las competencias asignadas por ley y de servicios sociales de Andalucía. Ese es un aspecto que queremos subrayar en las competencias locales, ¿no? No queremos insistir mucho, porque si bien los colegios profesionales ayer se adaptaron también a este texto, nosotros nos adaptamos a lo que dijeron ayer y a sus peticiones. Otro de los paquetes que es importante y prioritario son los aspectos de coordinación, coparticipación y órganos garantistas. En este paquete intentamos que en el artículo 4 haya una aportación de un punto y aparte, cuando hablan del valor de la infancia, del valor social de la infancia. Aquí nosotros planteamos que se desarrolle un añadido que diría: el valor social de la infancia no solo se basa en la consideración que serán los adultos del futuro, cuestión muy habitual en nuestro entorno, sino que se refiere a la vivencia presente de ser niños y niñas y adolescentes en la actualidad, en el presente, y disfrutar vitalmente de su condición y en relación con los adultos y otros niños. Ese es un tema fundamental, porque también rompe con esa idea siempre, la tendencia de considerar el valor de la infancia como el adulto del futuro. Debe de incidirse en el aspecto de que disfruten como niños que son, en el momento presente. Paso a algunas cuestiones, ¿no? El artículo de la participación, aparte de la participación de los propios niños, debe haber referencia a la participación de la familia, así como de las asociaciones y fundaciones que hacen abogacía de la infancia, como un punto importante. Esta participación no solo puede reducirse, como en la ley de alguna manera se intuye, a la participación en procesos de elaboración, sino también en procesos de aplicación y sobre todo de evaluación de los planes. Por lo tanto, no solamente hay que evaluar la participación en la elaboración de los planes, sino en su aplicación y en su evaluación. Otro de los temas fundamentales en este bloque eran los términos garantistas. Aquí viene una de nuestras prioridades y que os afecta directamente al escenario parlamentario. Nosotros pensamos que el Parlamento de Andalucía es un órgano garantista institucional de la infancia. No así lo refleja la ley, que se refiere y no nombra al Parlamento. Nosotros pensamos que con la experiencia de estas dos legislaturas, donde el Parlamento ha desarrollado la Comisión No de Ley de la Infancia, tiene suficiente experiencia ya para dar el salto y convertirse en un adalid, un garantista como institución legislativa que es, ¿no? En ese sentido, nosotros proponemos que el Parlamento de Andalucía, con la creación en el Parlamento de una comisión de ley ya, no de ley, sino de ley, dada la experiencia obtenida, sobre infancia y adolescencia, el objeto de mayor estímulo en la elaboración de políticas de atención a la infancia y adolescencia, así como en realizar el seguimiento y evaluación de las mismas. Voy un poquito más rápido.
Entendemos también que ese paso entre organizaciones muy centralizadas en la Junta de Andalucía, como son las consejerías, y el territorio local, la importancia de las delegaciones provinciales. Decimos en el artículo 25 añadir un segundo párrafo que pone a las delegaciones provinciales como bisagra y como elemento responsable del desarrollo también de las comisiones provinciales que la ley también propone. Y decimos que a su vez la Junta de Andalucía, a través de sus delegaciones provinciales, prestará una especial intención a propiciar la coordinación del nivel local entre los servicios públicos del territorio. La escuela. No entendemos aquí que los servicios locales sean los municipales tan solo, sino también aquellos otros que desde servicios de la Junta llegan al nivel local. Son la escuela en el territorio, los centros de salud, las entidades locales, los servicios sociales, las asociaciones comunitarias para la atención de los niños y niñas adolescentes, especialmente los más vulnerables. Entendemos además que ya el tema de la coordinación no sea una inquietud profesional o una recomendación de carácter profesional. Es necesario que nos coordinemos. No, nosotros entendemos que ya hay que dar el salto a una obligación por ley de este tipo de coordinación. Preferimos, por lo tanto, no hablar de coordinación, sino de coparticipación, de tal manera que el trabajo en el territorio ya no es una recomendación de que se coordine, sino una obligación por ley para que se desarrolle. El siguiente paquete, ya estamos terminando mi parte, Juan. El siguiente paquete es quizás nuestra primera prioridad. Nosotros entendemos que el tema de los más vulnerables, por carácter de discapacidad, pero también, o fundamentalmente por razones sociales, debe de tener un capítulo específico y el desarrollo de un articulado específico orientado a la pobreza infantil. La pobreza infantil, por lo tanto, la ley no la puede soslayar y tiene que enfrentarla y plantear términos para su reducción. En la propuesta que nosotros hacemos es crear un capítulo 5 en el título 2 para no, digamos, descabalgar la ley como está ahora interpretada. Y ese capítulo sería dedicado a la atención de los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza infantil. Seguirían 3 artículos que leo rápidamente. El artículo X1 lo hemos llamado así. La Junta de Andalucía realizará un seguimiento pormenorizado de la pobreza infantil en Andalucía a través del Observatorio de la Infancia y elaborará al respecto un informe anual que será presentado en pleno del Parlamento de Andalucía por la Consejería referente. El artículo X2, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales elaborará a través del Plan de la Infancia las estrategias y acciones encaminadas a la reducción de la pobreza infantil. El artículo X3, la pobreza infantil, tendrá la máxima prioridad como objetivo preferente en organismos e instituciones como el Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor, el Consejo Asesor de la Infancia y Adolescencia y la Comisión Parlamentaria de Infancia. Esto para nosotros ya, como repetidamente alguna asociación hermana como ADIMA insiste, pensamos que no existe una posibilidad de tener un proyecto vital de nuestros niños y nuestras niñas si no existe un proyecto sociofamiliar. Es ya una ley para nosotros no escrita, pero que pretendemos que se escriba en esta ley. De esta manera, ¿no? Hablo ya de algunos artículos ya de carácter sectorial, ¿no? Los relacionados con la salud. En fin, aunque tenemos otros, quisiera destacar el término dentro de la salud que no aparece como tal, que si cualquier niño o niña fuera afectado o afectada por una enfermedad de consecuencias relevantes, tendrá derecho a la reducción del dolor.
y especialmente a la reducción del sufrimiento, con la aplicación de los cuidados paliativos adaptados a la infancia. Esto nos parece fundamental que se incorpore dentro del término de salud. Cuando hablamos del sector educativo, Señor Muriel, vaya concluyendo porque sí, ya se ha comido todo el tiempo. Me estoy comiendo a la compañera. No, ya se ha comido. Bueno, pues acabo ya, ¿no? Que el artículo 47 hable especialmente de las escuelas de segunda oportunidad, como se propuso en un ensayo de este Parlamento. Pues ya está. Muchísimas gracias, señor Muriel. En deferencia, le voy a otorgar 5 minutos, ¿vale?, para que pueda establecer sus conclusiones. Muchas gracias y os agradezco la oportunidad de compartir con esta comisión la responsabilidad de hacer una buena ley, la responsabilidad que tienen ustedes de hacer una buena ley para la infancia, y la oportunidad de participar es para nosotros por una enorme satisfacción y un honor, por supuesto. Voy a ser muy concreto porque lo tenéis escrito en el documento que os vamos a entregar. Simplemente señalar los 2 o 3 puntos que creemos más importantes de los artículos que quedan. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, en el artículo 68, se cita de alguna manera el tema de la prevención, ¿no? Pero no se desarrolla, o sea, habla de la prevención y habla de la prevención de sobrepeso, de la obesidad, de la accidentalidad, pero no habla de la prevención de ninguna forma de violencia, y debería decirlo. Debería hablar de la prevención de la violencia, porque es uno de los grandes problemas que tiene la infancia y la adolescencia actualmente. Y hay muchas formas de violencia, pero la prevención de la violencia debería estar en esta ley. Y no solo en el apartado de sanidad, de salud, sino en todos, en salud, en educación, servicios sociales, en todos. La prevención es una tarea, como todas, de todas las instituciones y de todos los sectores profesionales. Entonces yo creo que en alguna parte, aunque sea en el apartado de salud, debería constar la prevención de la violencia como una de los contenidos fundamentales de la ley. Y también en el artículo 71 habla de la prevención y de la atención. Es la única vez que se cita la atención a los problemas de la infancia. La única vez, y lo cita de paso, hablando de la prevención y la atención a la violencia sexual. Nosotros proponemos que no sea solamente a la violencia sexual, sino que sea a todas las formas de violencia. Que sea prevención y atención a todas las formas de violencia. No se habla de qué tipo de atención, y debería dejar abierta la oportunidad de concretar qué tipo de atención necesitan las víctimas, los niños, niñas, víctimas de violencia. Y nosotros proponemos aquí que se introduzcan dos artículos o 2 subartículos, ¿no? Un apartado dedicado a los dispositivos asistenciales especializados, que tiene que haber dispositivos asistenciales especializados que tiene que haber en cada uno de los sitios donde están los niños, en los colegios. Son sitios especializados psicopedagógicos en los colegios, en los centros de salud, en los hospitales, en los juzgados, en los servicios sociales. Tiene que haber gente especializada y sitios y dispositivos asistenciales especializados. Y después, esos dispositivos asistenciales tienen que estar integrados en estructuras donde se integren, se globalicen las necesidades de las víctimas. O sea, tiene que haber unas plataformas, unas estructuras donde se concentren las distintas atenciones que necesitan las víctimas de violencia. Hay un modelo que son las casas de los niños. Aquí no deberíamos concretar, pienso yo, la ley no debería concretar tanto el modelo, pero sí debería dejar la puerta abierta a ese tipo de estructuras porque van a venir, ¿no? Hablamos de los juzgados especializados y de las estructuras integradoras donde iríamos todos los profesionales, ¿no? Hay una duda que me gustaría que lo pensarais, y es el tema de la prueba preconstituida, que tiene como límite de edad hasta los 14 años.
se hace a partir de los 14 años. ¿Por qué a partir de los 14 años? No lo entendemos. ¿Por qué un criterio tan rígido como los 14 años? Nosotros creemos que debería ser por debajo de la edad, de minoría de edad, por debajo de los 18 años, y tener en cuenta no solo el criterio de la edad, sino el criterio de la madurez de la persona y del estado emocional de la persona. Porque a lo mejor hay una persona de 16 años que necesita la prueba preconstituida, incluso para mayor garantía de la Administración de Justicia, porque siempre la declaración que se hace inicialmente es mucho más fiable que la que se hace 2 años después o 3 años después. Yo ese punto tan rígido, el límite tan rígido de los 14 años, lo cuestionaría. Un solo comentario sobre el cese de la declaración de la situación de riesgo, que contempla la ley que sea por el traslado de municipio de la familia un motivo. Nosotros creemos que es una trampa, no es un motivo, es una trampa, porque la familia que quiera evadirse del control de los servicios sociales o del seguimiento de la sociedad se cambia de municipio, se cierra el expediente y hemos acabado. Lo que necesitamos es que si se traslada de ese municipio se traslada también el expediente, pero no se cierra, no debe ser motivo de cierre. Y para terminar, para asegurar la necesaria aplicabilidad, necesitamos recursos. La ley necesita recursos. La infancia necesita dinero, necesita recursos. Sin dinero no se hace nada, es falso, son parches. Estamos trabajando a costa de la familia y a costa de los profesionales y no se hace nada efectivamente, ¿no? Por ejemplo, un dato, la pobreza infantil, que antes de la pandemia alcanzaba el 26,8% de la población, pues se trata con políticas contra la pobreza y de protección a la infancia. En España se dedica el 1,3% del PIB a luchar para hacer políticas contra la pobreza en la infancia, mientras que en Europa estamos del 1,3% en España al 2,4% en Europa. Así nos va. Y así tenemos las deficiencias que tenemos y las dificultades para tener a los niños y a las niñas suficientemente atendidos en las escuelas, suficientemente atendidos en los juzgados, suficientemente atendidos en los servicios sociales y en el sistema de protección. Porque no hay dinero para la infancia. El dinero se decide para otras cosas que no son la infancia. Por ejemplo, a fomento. Tenemos un desarrollo magnífico de infraestructuras y unos kilómetros de alta velocidad por habitante envidiables en Europa. Pero la infancia está en el sitio número 28. Yo creo que esta ley podría darle un cambio, subir un poquito la prioridad de la infancia en el reparto del dinero, y eso es una responsabilidad del Poder Legislativo y de la ley, que yo creo que lo debería recoger la ley, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Gil, por su brevedad. Ha sido un placer escucharlos a los dos. En nombre de esta comisión y de los portavoces de los grupos parlamentarios doy las gracias por su intervención. En nombre de la mesa también se lo agradecemos. Muchas gracias.